buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis y desde donde nos veáis. Estamos en un programa más de Espíritu Renacentista, ya sabéis, estos programas que suelo hacer pues con músicos, con escritores, con pintores, con artistas, pues bueno, para explorar un poquito este mundo del arte, ¿no? Y llevar un poquito de cultura, de buena cultura y de buena música a las redes. Y bueno, hoy tengo un súper invitado, un súper programa. Y bueno, sin más, lo que voy a hacer, ya sabéis que siempre suelo pasar un vídeo presentación para que vayáis un poquito conociendo al gran invitado que tenemos hoy el honor de tener en este programa. Así que sin más, adentro vídeo. Hoy, en Espíritu Renacentista, tenemos el honor de recibir a un invitado excepcional. Un verdadero visionario de la industria musical y mediática. Su trayectoria es un testimonio de talento, pasión y una búsqueda incansable del éxito. Nacido en Argentina, Roberto Azorín Durruti ha dejado una huella en el mundo de los medios de comunicación y la música. Con una carrera que abarca España, Estados Unidos y México, entre otros, ha sido el líder en la dirección de importantes emisoras, productor musical y manager de grandes talentos. A mediados de los años 80, junto a su socio Gustavo Montesano, descubre a una joven banda de Zaragoza que haría historia, Héroes del Silencio. Como productor y manager fue clave en su lanzamiento al estrellato, logrando que la multinacional EMI apostara por ellos y lanzara su primer sencillo, Héroe de Leyenda. Pero su legado no se detiene ahí. Su versatilidad lo llevó a desempeñar múltiples roles: director y creador de Radio Vinilo, crítico musical en la revista Popcorn, asesor y productor en Fonovisa en España, Los Ángeles y México, presentador musical en Telemadrid, director del icónico festival Metro Rock en Madrid, entre otros muchos proyectos en los que ha participado. Su capacidad para detectar el talento, su visión estratégica y su amor por la música han marcado generaciones. Hoy nos acompaña para compartir su historia, su experiencia y su visión sobre el arte, la industria y la creatividad. Démosle la bienvenida a Roberto Azorín Durruti. Bueno. Qué bonito ese collage. Gracias. Bienvenida. Oye, un placer tenerte aquí. ¿Sabes qué pasa? Que me parece muy chistoso cuando me entrevistan a mí, porque yo normalmente entrevisto yo, ¿sabes? Entonces está bueno. Ah, bueno, pues mira, no tenía esa pregunta ya marcada, pero te la voy a hacer y te la voy a hacer la primera. ¿Cómo se siente el entrevistador al ser entrevistado? Fíjate, a mí me ha pasado con Pilar Tavares, que somos íntimos amigos, y es la madrina de mi programa Vis and Beat, y me decía, oye, yo me dejo entrevistar a condición de que tú te dejes entrevistar por mí. Y entonces fue muy divertido porque le digo, bueno, vale, pero ¿cómo es el rollo? Entonces la tipa veo que se pone los cascos como si estuviese en la radio, porque ella ha estado en Radio Nacional y sigue estando en Radio Nacional. Y se ponían los casos. Bueno, a ver, cuéntame, que dio un partido de risa, porque cuando cambias el rol es como... Y luego terminamos una entrevista y siempre me decía, no te dejas conocer, ¿de qué cabrón? Mira que te he preguntado cosas, si no hay manera. Digo, bueno, pues nada, me alegro que sea así. Sigue siendo un misterio. Pero sí, es divertido, la verdad que es divertido. A mí, yo empecé siempre desde los 15 años haciendo radio en Argentina, imagínate. Y programando música, pero nunca quise locutar, siempre quería dirigir. Entonces, cuando yo llego a España, después de haber trabajado en el Canal 41 Noticias en New York, resulta que el dueño de la radio era Serrano Suñer y me dice, tienes buena voz, tienes que locutar. Le digo, no, mira, yo quiero dirigir. Le digo, no, si no locutas, no hay contrato. Pues a locutar. Me lo puso clarísimo. Y empecé y le digo, pero es que yo hablo argentino, no hablo español. Dice, da igual. Bueno, imagínate
los primeros días de la radio, los primeros meses, como, ¿y este cabrón? Y claro, porque en esa época no era tan fácil España, era como, este sudaca cabrón que viene aquí, vale. Y después me reía muchísimo con las mujeres que llamaban a la radio, porque sabes que en esa época te llamaban muchísimo. La radio era lo máximo. Después, Sí. Claro, porque la tele, la gente que no vivió en los 80 no sabe que la tele terminaba a las 12 de la noche. La carta de ajuste famosa. La carta de ajuste, la radio era guau, seguía, y entonces te llamaban las mujeres y te decían, oye, tú eres negro alto, ¿verdad? Digo, ser que no. Ay, no, pero podías haberlo dicho que sí. Te tenía que haber dicho, sí, negro alto. Jugó al baloncesto, sí, en el Maccabi. Sí. Pero sí, era muy divertido por eso, porque te llamaban. Y yo siempre digo, el que llama a la radio tiene que estar bien loco, el cabrón. Porque, claro, no es normal que te llamen a la radio. Una cosa que te escuches en la radio, otra cosa que llamen, oye, a ver, ponme tal tema. Y la gente hacía eso, pero bueno, eso cambió radicalmente. Pero es verdad, porque muchas veces hemos escuchado en la radio, claro, las voces de la radio digamos que no tienen cara, hasta que no se lo pones, ¿no? Sí. Y yo muchas veces me he imaginado esas voces, Claro. pues como con los dobladores, cuando escuchas una película y escuchas a Sylvester Stallone con el doblaje claro. que le hacen, y luego le escuchas a él y dices, nada que ver. No le pega su voz. Y entonces Nada igual, cuando escuchas un locutor de radio, su voz te imaginas a la persona. Entonces, cuando le ves, dices, bueno, imagínate, pues a ti te verían así, grande, fuerte, negro, alto. Pues mira, hay una anécdota buenísima. Yo no estaba en la radio en esa época en España, pero el dueño de la radio, que era, Ramón Serrano Suñer, que murió con 104 años, pero el hijo era el que estaba llevando un poco las acciones día a día, ¿no? Y entonces había radionovelas. Por eso te digo, no era mi época. Y entonces el locutor, que era Fernando Forner, de aquella época, tenía una radionovela, que no sé cómo sería, no me acuerdo cómo, pero empieza a decir, porque claro, yo es que soy alto, rubio, tal, no sé qué, bueno, y el tipo, el presidente de la radio, sale de la radio y empiezan a correrle unas viejas por la calle, porque se pensaba que era el alto, rubio, es ese, y lo empezaba a seguir. O sea, imagínate cómo era la radio en esa época, que la gente se volvía loco detrás de perseguir al locutor, la voz esa que ellos imaginaban que era de esa manera. Entonces, y que era muy familiar, porque yo creo que los locutores, además que habéis hecho radio, al final habéis sido uno más de la familia, porque estabais en todas las casas, en los desayunos, en, yo qué sé, cuando alguien se estaba visto, o sea, la radio en los coches, cuando íbamos al trabajo. Entonces, realmente los locutores al final son uno más de la familia. Totalmente. No, y así es como siempre entendí yo la radio, ¿no? Que tenía que ser algo de un contacto muy directo, muy informal, muy espontáneo. Yo jamás hemos tenido con mis locutores un guión. Yo siempre, Pedro del Moral, que es un tío que me conoció en Madrid y en España, siempre me decía, no, es que tú me enseñaste lo que nadie me dijo que tenía que hacer. Porque yo le decía, sé tú. Y me decía, ¿ah, sí? Y yo, sí, sé tú. Lo único que cuando hagas una cagada te lo voy a decir. O sea, cuando metas la pata te lo voy a decir. Claro, y les dejaba hacer ellos, ¿sabes? Lo único que les decía, no te metas en política, no digas cosas pasadas de tono. Entonces, a partir de ahí, di lo que quieras y no metas la gamba a nivel pronunciaciones, porque yo tenía, tú sabes cómo era España, era un desastre a nivel inglés, un desastre. Ahora mismo, bueno, gracias a Dios ya eso mejoró, pero... Sí, pero ahora sí. Claro. El Spanglish. Sí, tenía reuniones con mis locutores para explicarles cómo se pronunciaban los artistas y las canciones que iban a decir por la radio. Oye, madre mía, claro, yo escuchaba cada cosa y Dios mío, escuchaba los 40 principales, te agarraba la cabeza. O sea, entonces, pero bueno, así fue ese mundo de los 80s, ¿no? Nos divertimos muchísimo. Ojalá volviese, porque realmente... como yo tampoco hacía, y como bien decías tú antes, para mí la radio es fantasía, es imaginación. Entonces, teníamos una chica que era Relaciones Públicas de la Onda Media y traía colegios a la radio para enseñar cómo eran las radios y tal. Digo, a Radio Vinilo tú no entras. No, pero ¿cómo no? Pero si yo soy tú aquí no entras, porque la radio es imaginación. Entonces, date cuenta que nosotros hacíamos Radio Vinilo en un cuarto de 2x2 y mi despacho era un poquito más grande, sería 3x2, ¿sabes? Y
y estábamos en el sótano de Radio Intercontinental de Madrid, que era Modesto Puente 42. O sea, ¿cómo vas a enseñar eso a la gente? Si era una puta mierda, ¿sabes? O sea, claro, entonces le rompes la magia, la ilusión, y nosotros hacíamos cosas de eso, es decir, en el estudio 101, fíjate, la gente decía, wow, la cantidad de estudios que tiene esta gente, y luego había cosas que hacíamos increíbles, como Luis Miguel Martínez, que era uno de mis locutores, mi mano derecha en esa época, de las primeras épocas de Radio Vinilo, porque yo tuve 2 épocas de Radio Vinilo. Por ejemplo, no íbamos a Londres. Yo sí, después, evidentemente, iba a Londres permanentemente, pero mis locutores no. Entonces, los discos piratas en directo por ejemplo, Frankie Goes to Hollywood, un concierto en directo, lo poníamos en la radio y Luis Miguel se ponía en mi despacho y hacíamos que retransmitíamos desde Londres. Y entonces uno de mis locutores estaba en el locutorio y decía, cuéntanos cómo va vestido Holly Johnson. Impresionante, no te puedes imaginar. Claro, esas cosas solamente se pueden hacer. Hombre, te digo ahora los partidos de fútbol muchas veces se hacen desde... Sí. O sea, lo están viendo en el... O sea, antes iban al estadio. Y ahora muchos de ellos se hacen viendo el partido por la tele. Así es, así es. Pero es muy divertido, ya te digo. Para mí es eso, la radio es imaginación, es ilusión y sobre todo lo que despiertas en el oyente, ¿no? Que es lo que decías tú, la proximidad, el tipo que, oye, este es como de mi casa, qué buena onda, ¿sabes? Ese es el rollo. Además, fíjate, ahora me ha venido, según hablabas lo de la radio, que es imaginación, me ha venido a la cabeza la canción esta de no, es Video Kill of the Radio Star. Sí, sí, sí. Cuando ya, porque eso sucedió cuando salió todo, los vídeos musicales. Exacto. Toda la música que tú habías escuchado, todos los cantantes te los imaginabas de una manera, todas esas voces, y cuando les pones cara o les pones... Ahí ya hubo una cosa buena y una cosa muy mala, yo creo, porque ya la gente empezó a identificar por la forma física de la persona y había grandes voces que a lo mejor no eran grandes bellezas, pero se han quedado ahí y eran lo mejor de lo mejor. Sí, pero siempre fue importante, como bien dices tú, una vez que salieron los videoclips, que los veíamos todo el mundo en TV, estaba en TV, porque acá alucinaba, decía, wow, esto, pero la imagen de los tipos era brutal. O sea, Duran, Spandau Ballet, todos estos eran impecables. Bueno, todos los ingleses siempre eran impecables, ¿no? Sí, siempre. Ya era cualquier cosa, ya sabes, los videoclips eran como, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero lo que nosotros veíamos tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, decía, wow, qué cabrones, qué buena imagen, tal. Yo me acuerdo los vídeos que costaban fortunas, además. El vídeo es que de algunos eran películas, porque los de Michael Jackson eran películas. Pero el de Duran, Wild Boys, que tú decías, no, sí, no Wild Boys, el tipo una rueda lleno de gente que se lo quería comer y no se quería, madre mía, claro, motos, una cosa espectacular. Por eso te digo, y en España era como... Bueno, o Ajá, la de Take On Me, la de Take On Me de Ajá, que cómo se metía en la revista, en el cómic, en el... O sea, eran no, pero lo que te digo, la diferencia, ¿no? Entre una producción y otra, los vídeos en España era, bueno, ponte ahí, y los otros gastaban millones y millones en presupuesto, era una cosa de loco. Pero bueno, lo divertido era eso también, ¿no? Improvisar y decir, ¿qué más da? Que salga como salga, ya. Ya está. Pues sí, una vida entera. Bueno, yo lo había titulado un poquito así, una vida entre radios, escenarios y estrellas de música, construyendo leyendas, además, ¿no? Y bueno, pero mi pregunta... Construyendo héroes de leyenda, efectivamente, héroes de leyenda. Sí. Tu carrera, que es muy versátil, porque además es una persona bastante versátil, te has movido dentro del mundo de la música en general, pero en muchos aspectos, o sea, en muchos escenarios, yo diría. Pero ¿cómo comenzó tu pasión por la música y luego por los medios? Bueno, pues siempre desde enano soy un enfermo de la música, porque es una enfermedad. Hay algunos que la droga es la enfermedad, para mí la música es mi enfermedad, mi droga es la música. Y no sé, yo desde que tengo uso de razón que canto, y desde los 6 años que estaba siempre fascinado. A mí, bueno, el artista que más me impactaba era Tom Jones en esa época.
y el registro mío de voz es muy en la onda de Tom Jones, Sí, ¿no? te escucho, sí, Claro, sí, sí. y entonces yo siempre cantaba en inglés. Lo que pasa es que después con los años me habrás escuchado ahí cantar boleros y eso, que me encantan, pero sí, lo mío es más rock y más ese tipo de voces súper David Bowie, que es mi ídolo máximo, ¿no? Entonces comencé por ahí, cantando, y un día nosotros teníamos casa en Punta del Este, en Uruguay, y mi madre viene, los volvía locos todo el día poniendo música en casa a todo volumen. Los vecinos, por favor, que baje la música siempre, que baje la música. Y entonces un día viene y me dice, oye, ¿quieres ir a pasar música a una radio? Y eso, no, es que estuvimos ayer en el casino estuvimos con un presentador, un locutor, y se le fue el programador musical. Y me digo, bueno, vale. Y fíjate que ese día, el día anterior, salí con mi madre, con mi moto, y nos metimos un ostión. Yo iba con el bañador nada más, nos hicimos mierda. Y parecía la momia, porque iba todo vendado, y aún así me fui, la ilusión que tenía de hacer eso, ¿no? Y me fui, pero bajando las escaleras así como podía, y hice el programa en la radio. Claro, yo ponía de todo, por la cultura que yo tenía por mi padre, y porque mi padre compraba 10 discos por día y yo uno. Claro, era un niño, ¿no? Yo Claro. 1 y el 10. Y entonces, claro, él compraba jazz, y compraba, o sea, Barry White a lo mejor, te compraba Donna Summer, Qué bueno. te compraba Frank Sinatra, por supuesto, Deodato, porque nosotros en América consumimos mucha música brasilera. Entonces, claro, el jazz para mí es una cosa importantísima, y siempre me ha encantado. Entonces, y la clásica, porque con mi abuela iba al Colón siempre, entonces desde los 8 años que iba al Teatro Colón a escuchar música clásica, que no me gusta nada la ópera. Yo soy de sinfónica, yo siempre lo digo, tengo muy buenos amigos míos directores de orquesta sinfónica, y se ríen conmigo porque cuando me presenta dicen, bueno, a él le encanta la ópera, mira cómo a ver qué va a decir, ¿no? A ver qué va a decir. Pero no puedo con esos sonidos, con ese, no puedo. O sea, Pues yo tuve un profesor de canto, claro, yo venía, me acuerdo que venía del jazz y de las voces negras, claro, del soul, Whitney Houston, claro. Entonces, claro, a mí me encantaban esas voces, entonces, claro, y el gospel y tal, yo tenía mi vibrato y el hombre era de clásica total, y me decía, bueno, tú eres un diamante en bruto, pero no, lo vamos a quitar, tienes Me que lo ser vas a quitar, el vibrato ese. y yo, en serio, mi tía es soprano y a mí me daba miedo dar canto lírico porque al principio pensé, ya verás, cómo se me quede esa manera de cantar Sí, y te cante hasta el tractor amarillo con claro, lírico, digo, y claro. me asustaba un montón. Luego no es así, luego uno tiene la técnica y no es así, pero bueno, ya te digo que es algo que son gustos que Sí, tiene que sí, gustarte claro, mucho, si no, a mí me decían, ¿no la ópera te gusta o te horroriza? o te horroriza. Yo soy de los que me horroriza. No, pero fíjate que el otro día me fui a ver la película de María Callas porque me parece Sí, fascinante María Callas, y eso sí, tenía todos los discos de María Callas. O sea, fíjate qué loco, ¿no? O sea, que no me gusta lo lírico en cierta forma, o sea, la ópera sí, ¿no? Pero sí, una cantante como María Callas, por supuesto, ¿cómo no vas a reconocer eso si canta como Dios? Una persona que se horrorizarán tus oyentes, que no puedo escuchar, que me deprime horrorosamente, es Edith Piaf. No puedo con ese tipo de artista. O sea, rien de rien. por eso te digo, me odiarán todo lo que quieras, pero me parece horrible cantando. O sea, pero bueno, son cosas, Claro, son gustos. son gustos, por eso te digo, los míos. O sea, tú me preguntas por lo que me gusta a mí, yo te digo eso. Claro. Pero yo en la radio empecé poniendo, ya te digo, Diane Warwick, ponía George Harrison, cuando sacó el Extra Texture en el año 75, no sé, Peter Frampton, Eagles, todo eso, ¿no? Entonces, claro, el tipo cuando me devuelve a casa, porque tenía la obligación de devolverme a mi casa, pues yo tenía 15 años, le dije, oye, no se puede creer lo que sabe este cabrón. Le decía a mi madre, le digo, bueno, yo te lo mandé por si, porque como da tanto el collazo en casa, digo, seguro que algo sabe. Y de ahí empezó la cosa, de ahí arranqué y me quedé con ese monazo. Luego, cuando volvimos a Argentina, con mi padre empezamos a rentar espacios en las radios de allí para hacer programas, ¿no? Y entonces yo me inventé un programa que se llamaba Cinema Rock, porque a mi padre le encantaba el cine y era un experto de eso realmente. Y él hacía las críticas de cine y yo ponía toda la musicalización. O sea, que por eso digo, yo nunca hablaba, siempre había un locutor. Y en Argentina hay una cosa que es tremenda, que es el INTER, el Instituto de Locución
locución y todo este rollo, que todos tienen la misma voz. O sea, todos salen con ese patrón y con esa misma voz. Y en España, gracias a Dios, eso no existe. O sea, tú locutas como locutas. O sea, eres tú, tu personalidad. Tú tienes que hablar así, con la voz así, pues, es horrible. O sea, Claro, sobre todo es eso, que pierde también la personalidad. la personalidad de frescura. Entonces, le obligan a la gente a sacarse un título con esa basura de manera de hacer las cosas. Y hoy en día sigue siendo así. Entonces, tú cuando escuchas, mira, hay un locutor de publicidad, de continuidad, que se llamaba en esa época, ¿no? de ESPN, que debe ser colombiano o tal. Bueno, yo llamaba a ESPN varias veces y yo, os lo hago gratis. Pero por favor, quitar ese cabrón de ahí. Os hago gratis la publicidad, pero por favor, quitar ese tío. Me duele el oído cada vez que lo escucho. ¿Sabes esto? Y hoy vamos a ver el partido de no sé. Tío, por el amor de Dios, claro, pues dices, tío, es que, como bien dices tú, pierdes la personalidad, pierdes toda tu esencia, ¿no? Pues realmente estás haciendo lo mismo que hacen 2000 más. O sea, no te Pero eso yo lo he visto también hoy en día en la música. He visto a cantantes que dirías, no sé si, sin saber, no sé si esta cantante es esta o es la otra, porque todas cantan igual. Cantan en el mismo estilo y todas cantan igual. Y les meten los mismos efectos. Sí, porque eso sí. ahora de el autotune, sí, bueno, es maravilloso. Lo que hablábamos antes por la antena, ¿no? Que Sí. cada cosa es increíble. No vamos a dar nombres, ¿no? Para no ofender. Ya, claro, no. Pero hay gente que se pone a decir, no, tú cantas bien, tú cantas mal, ¿y por qué no aprendes tú primero a cantar? Claro, para tú corregir a los otros. Y gente que tiene gran éxito, y no vamos a decir quiénes son. Que dices, qué barbaridad, qué increíble que este tipo le diga a alguien que así no se canta, ¿no? Digo, bueno, que es genial. Pero que además es eso, que sobre todo es triste Sí. porque pierdes la personalidad que tiene el propio cantante. Lo bonito es que haya voces diversas para que a unos nos guste una cosa y a otros les guste en otras, pero que todo sea igual, que enciendas la radio muchas veces y digas, es que estoy escuchando lo mismo, todo el rato Sí. lo mismo, todo el rato lo mismo. Y después hay una cosa muy divertida. Bueno, te termino de contar, entonces Sí. me voy yo tenía un amigo mío, concertista de música clásica, guitarrista, que era compañero mío del cole, y yo grababa maquetas en su casa siempre, tenía 18 años en esa época. Y el tipo no me dice nada, y esto mismo le pasó a Beret, que mi programa lo estuvimos hablando, que un amigo le llevó la maqueta a la radio directamente, que Beret grababa sus canciones y punto, ¿sabes? La subía en YouTube, y de pronto se empieza a escuchar en la radio, y dice, oye, ese soy yo. O sea, y resulta que el amigo le había llevado la maqueta a la radio y empezó a sonar en la radio y el pelotazo que pegó Beret, imagínate. Pero bueno, a mí me pasó un poco así, pero no con la radio, sino que mi amigo se lo llevó a un grupo de jazz rock que había en Argentina que se llamaban El Tren, y entonces dice, oye, escúchate esto, oye, pero este tipo existe, le digo, sí, claro, es mi amigo, tal. Oye, ¿y no le gustaría cantar en nuestra banda? Y entonces, fíjate, y siempre doy ese consejo, ¿no? Porque los tipos tocaban, necesitaban un cantante, pero las canciones eran en castellano. Y yo le digo, no, yo en castellano no canto, yo canto en inglés. Y me dice, mira, haz una cosa, empieza por algo, ¿vale? Es el mejor consejo que te puedo dar. Empieza por algo. Y me quedé con esa frase para toda la vida. Empieza por algo. Qué fuerte. Y es verdad, porque tú te pones, no, yo eso no, yo eso tampoco lo haría. Y dices, bueno, claro, al final no haces nada, porque dices, no, eso, yo estoy esperando mi oportunidad. Igual que nos pasaban los bailes, que en esa época existían, bailes de 15, que había unas tías que estaban buenísimas, pero tú decías, no, espérate, no, esa no, todavía no la voy a sacar a bailar. Espérate, que al final te ibas a tu casa solo. Y cuando esperaras mucho, te habías quedado a dos velas. Al final te ibas a tu casa solo. Bueno, estas son las cosas que pasan, ¿no? Y en la música pasaba lo mismo, no. Algo, cabrón, no te pongas a decir, bueno, ya veré, hazlo. Y entonces, bueno, empecé a tocar con estos tipos, tuvimos 2 años tocando juntos, haciendo un montón de conciertos por Buenos Aires, en muchos sitios, en la Universidad de Belgrano, en Claxon, que era un bar muy, muy conocido allí en esa época, y luego grabamos un disco que sonaba en la radio, claro. Lo que pasa es que a mí me sale la oportunidad de irme a Nueva York a trabajar en televisión, en el canal 41 de Noticias de New Jersey, y para allá que fui, claro, lógicamente, dejé Buenos Aires y nunca más volví.
de Nueva York. Terminé enfadadísimo el director conmigo porque vivíamos juntos y quería competir a ver quién era el que más ligaba de los dos. El tipo tenía 40 y yo tenía 20, 21. Entonces, bueno, ridículo absoluto. Pero bueno, me fui de Nueva York y me fui a España. Y precisamente el chico que me dijo empieza por algo estaba viviendo en Madrid. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes para aquí y tal? Digo, pero Madrid, no, es que claro, para un argentino lo importante era Inglaterra, Francia, Estados Unidos, pero Madrid no. O sea, no. Como que en esta época no tenía glamour como para decir, hoy sí, todo el mundo, ay, Madrid. Pero en esa época no. Y dije, bueno, voy. Y aparecí por ahí y ya te digo, mi padre tenía un gran amigo que era el dueño de Mau Mau, que era una de las discotecas más importantes de Argentina. Bueno, yo creo que era más, porque ahí entrabas si te dejaban entrar. Y entraba ahí Alain Delon, Philippe Junot, Carolina de Mónaco, gente así hiper top, ¿sabes? Y entonces le fui a ver y le dije, mira, me pasó esto. Me fui de Nueva York, me vine a España, tal. ¿Pero qué sabes hacer? Le digo, mira, yo sé cantar, puedo ser modelo si quiero, no sé, algo. A ver qué se te ocurre, ¿no? Y lo que sí he hecho siempre es radio. Mira, vas a tener suerte. Fíjate la historia. Vas a tener suerte porque el dueño de Radio Intercontinental, la tía con la que sale se la presenté yo. Fíjate, porque claro, la gente se pone a pensar, no, este entró porque... No, resulta que entré porque el tipo salía con la vieja que le había presentado a este tipo. Entonces me convoca a la radio, lo veo y me dice, bueno, vamos a ver, yo te dejo la radio. Digo, no, mira, yo quiero hacer un programa, porque claro, en Argentina, en Estados Unidos se hacen programas, no se hace una radio completa, no se hace una radio fórmula. Y entonces digo, no, yo hago un programa de 3 horas que es más, como yo en esa época estaba obsesionado con Frank Zappa y con su Joe Garage, que era un discazo, y me encantaban los sonidos que metía el tipo de voces, el Central Scrutinizer y todas estas cosas que hablaba Frank Zappa en su disco. Dije, no, yo quiero hacer un programa que se llame... ¿cómo era? Ferretería Vinílica, no sé qué mierda le había contado. Y al final terminó siendo Radio Vinilo, porque Radio Vinilo era la conjunción entre lo que es la radio, que era en esa época, para mí, había una programación en Argentina que se llamaba Disco Radio, que era de Radio del Plata. Y entonces dije, disco, radio, vinilo, porque me fascinaba Bowie, me encantaba lo oriental, ¿no? Todo lo que era chino. Y dije, el vinilo, que es el material con que se hace el disco, el plástico, ¿no? Bueno, vinilo, radio, vinilo. Venga, pues eso. Y mira, voy a hacer eso. Y entonces el tipo me dijo, venga, quédate con la radio, puedes echar a quien quieras. Claro, imagínate que yo entré con 23 años. Yo he sido el director de la radio más joven que ha habido en España. Entré con 23 años, claro. Pero primero fui a tocar la puerta de 40 principales, que esto siempre se lo cuento a mi amigo Rafael Rever. Le digo, yo primero te fui a ver a ti, no me hicieron ni puto caso, y salió esto. ¿Qué pasa? Le salió un grano porque la competencia fue brutal, porque claro, la historia era muy sencilla. Si tú eras una hortera de bolera, escuchabas 40 principales. Si eras un pijo, escuchabas Radio Vinilo, que era lo más cool que había, claro, porque nosotros poníamos todo funky. Yo, fíjate, a las 12 de la noche tenía 2 negros de la base de Torrejón, 2 sargentos de la base de Torrejón que no hablaban nada de castellano, o sea, todo en yankee. O sea, imagínate la gente en ese año 84 escuchando eso por la radio en Madrid. Dije, ¿qué es esto? O sea, era una locura. Entonces, bueno, pues así comenzó. Pero después, claro, siguieron los años. Yo me fui de Radio Vinilo en el año 80, a finales del 85. Yo la inventé en el 84. Eché a todas las chicas de la Inter, porque también hay que decirlo, en esa época eran las chicas de la Inter. Había un grupo que se llamaba La Mode que inmortalizó la canción de las chicas de la Inter, que fue muy famosa esa canción en Madrid. Y yo empecé a echar una por una, porque claro, eran señoras mayores ya metidas en una radio de súper jóvenes, ¿sabes? Era como, ni les gustaba lo que estaban haciendo. Entonces era como, bueno, mira. Y empecé a meter a Kike Supermix, que me lo traje de 40 principales, Inmaculada Soriano, que no sé por qué demonios se llama Irma Soriano, porque es Inmaculada. O sea, claro, de locos. Y si te cuento, esa anécdota es brutal, porque Radio Vinilo, ya te digo, era una sensación, y entonces me llaman de Televisión Española. Oye, ¿podemos ir a filmar de la 2 Radio Vinilo y tal, para contarle a la gente de qué trata y tal? Le digo, vale. Y claro, el turno de locutora lo tenía Cote, en ese momento Cote de Chenique, y
claro, Inmaculada era guapísima. Mi Inmaculada fue Miss Jaén. Entonces le dije, no, Inmaculada. O sea, ya tengo tentar el puesto, se queda Inmaculada. Hace el programa Inmaculada y por la tarde, que vinieron por la mañana y por la tarde me llaman los de la televisión española. Oye, ¿le puedes decir a esa chica que estuvimos entrevistando que si puede venir a la tele? Bueno, y la contrataron directamente para territoriales, para los informativos territoriales. Fíjate con la historia de Inmaculada. Y de ahí la captura Armida. Sí, ¿Vale? sí, Bueno, sí, pues ya sí. está. Y que Supermix luego tuvo La Quinta Marcha, Jaime Martín, que lo saqué de su casa, que era toda su familia eran íntimos amigos míos. Empecé probando a su hermano, porque yo, ¿sabes qué pasa? Nunca saqué a la gente profesional. Siempre eran, me gusta tu voz, ven, te voy a enseñar a hacer radio. Qué ¿Y eso cómo bueno. se hace? Ven que yo te enseño. Marcos Calvo, que hoy en día lo verás en todos los eventos, es un súper productor y tal. Bueno, Marcos era el DJ de O Madrid. O Madrid, para los que nos estén escuchando ahora y no han visto la vida, O Madrid estaba en la carretera de La Coruña, en el kilómetro 8, ¿vale? Y era la discoteca más in que había. Era O Madrid, Joy Eslava y Pachá. Pero lo más molón era O Madrid, sin duda alguna. Y Marcos era el DJ de O Madrid. Entonces era flaquito, rubio, pinchaba con el codo el cabrón. Y digo, qué bueno es este tipo. Y le digo, oye, ¿tú quieres venir a la radio? Me paré en el pasillo, digo, ¿tú quieres venir a hacer radio? Y dice, ¿y eso cómo se hace? Le digo, yo te enseño. Y venía con su mujer, con Pepa, y Pepa se ponía de un lado y el otro del otro. Yo le explicaba cómo se manejaban los botones de la radio, tienes que hablar así. Y mira, después Marcos en qué se convirtió. La verdad que el tipo sí controla un montón de música, porque nosotros empezamos a poner a George Michael, Careless Whisper, cuando no lo ponía nadie, lo pusimos en una cinta de cassette, porque Marcos lo grabó de la radio en Londres, y hacíamos todas estas cosas, todo pirateo, buscarnos la vida. Yo iba a las compañías discográficas y me abrían los armarios para que, claro, para que yo les pusiese los discos malos que ellos promocionaban. Claro, tienen que yo me quedaba con toda la buena música. Entonces yo les decía, no, déjame el armario. Yo les sacaba todos los discos buenos y eso es lo que poníamos en la radio. Por eso no sonaba nada parecido ni a 40, ni a M80, ni a todas estas cosas que había en esa época, ¿no? Muchas veces Diego Manrique se reía porque decía, este tipo que inventó, ¿no? Mentira, no inventó nada, pero era una forma de hacer radio que no se hacía en España. Luego Flash FM en Barcelona, Les Cuñí y toda esta gente, me decían, claro, nosotros sabíamos que Radio Villiers era un bombazo. Claro, es que inventamos una forma de hacer radio que no existía. Hoy ves a La Revuelta, ¿vale? Con Broncano, y todas esas bromas las hacíamos nosotros en los 80s, ¿sabes? Por eso me hace mucha gracia cuando la gente se pone, esto es maravilloso, es increíble lo que hace este tipo en la tele. Le digo, Johnny Fallon, ¿les suena de algo? Johnny Fallon, no sé si lo habrán visto. Entonces, claro, porque si me dices que Broncano es bueno, me corto las venas, ¿sabes? Me corto las venas. Son gente que está bien para, ¿qué te puedo decir? Para las 2 a la 1 de la mañana, está bueno, esto porque no te ve nadie, pero no para que tenga el éxito que tiene. Son cosas que no me cuadran. Pero bueno, ya te digo, evolucionó y involucionó tanto la radio y la televisión que hoy en día, la verdad que por eso la gente ve streaming, no ve la tele. Efectivamente, hoy todo el día yo creo que es a la carta. Claro, totalmente. La gente no le interesa porque es tan mala la televisión que antes era cultural, tenías de todo, tenías programas de debate, hoy ya está todo sectorizado, no me creo nada. Es que es el problema, que te voy a decir, periodista, no me creo nada de lo que me están contando. El otro que habla de maravillas, de no sé qué, no me creo nada de lo que... Pues es que es así. Entonces es una tristeza, porque antes sí, había opinión. El otro día estaba viendo, te reirás porque siempre lo pasan en Instagram, lo de Mercedes Vilá con que yo vine a hablar de mi libro, que era buenísimo. Ah, era buenísimo, buenísimo. Yo he venido a hablar de mi libro. Y la mujer no se queda así. Y si no me voy, porque tú me has engañado. Porque va a comprar. Pero lo bueno de Mercedes Vilá, que es buenísima, le dice, bueno, no me esperaba esto, pues si te quieres ir, vete. Imagínate. En la televisión hoy en día que se lo va a decir nadie. Pues si te quieres ir, pero es que esa mujer siempre, a mí me encanta, porque siempre ha tenido mucho carácter, o sea, ha sabido ella, y a mí me gusta eso, o sea, vale, una cosa es el que estás es mediático y que tienes que, bueno,
pero no tienes que dejar de ser tú mismo y de tener Claro. tu identidad, tu identidad. tu sello, Efectivamente, ¿no? Tu porque sello. todos hablamos de Mercedes Milá y todos sabemos cuál es el sello de Mercedes Milá. Hombre, claro. Sin embargo, hoy en día puedes hablar de otros que dices, pues son iguales, lo que hablábamos antes. Igual que Pepe Navarro, y Pepe Navarro es un grande. Igual que para mí el más grande, Emilio Aragón. Sin duda alguna. Bim Noche para mí ha sido de los mejores programas que he visto en mi vida. Buenísimo, Emilio Aragón es, vamos, le admiro enormemente y él ha sacado ese humor de Argentina, porque él, Alberto Olmedo, que era uno de los más grandes cómicos, más grandes que hemos tenido en Argentina, hacía eso, se metía detrás de las cámaras, le ponía la mano delante de la cámara y todas estas cosas las hacía Emilio. Pero claro, date cuenta que los payasos de la tele, su mayor éxito fue en Argentina más que en España. Entonces, el tipo nació creo que en Puerto Rico, por ahí, sí creo que nació en Puerto Rico, pero lo han mamado toda su familia de haber estado años y años en Argentina triunfando. Entonces, claro, toda la televisión argentina, que era pura improvisación, y es de lo que yo he mamado, eso lo ha cogido Emilio Aragón y es un genio, es un genio. Y luego todo lo que ha hecho, porque es un gran pianista, porque a mí me encantaban sus discos. Claro, muy divertidos. Es un buen músico. Pero además es un músico que tiene conocimientos de música. O sea, no y ahora que se ha cambiado y que se ha cambiado el nombre, que me queda alucinado, porque ahora se llama Juan no sé qué, que hace música cubana y tal, me cago en risa. Hace un año atrás, porque lo quería entrevistar para mi programa, pues oye, para mí es un privilegio poder entrevistar a un tipo así, ¿no? Un tipo que sabe, que tiene conocimiento y que no es ninguno de estos chuflas que estás viendo hoy en la tele. Ni siquiera el del hormiguero. Ni siquiera el del hormiguero que escribía guiones para 40 principales. O sea, que te quiero decir que no es un tipo para que esté dando la imagen, porque él, además hay otra cosa, creo que se cree guapo. Entonces ya esto es preocupante. Creo que se cree guapo. Entonces es preocupante. Pero te quiero decir, son programas que a lo mejor en otra época no hubiesen funcionado jamás. O sea, jamás. Y sin embargo, tú veías a un Crónicas Marcianas brutal. Buenafuente, que Buenafuente me lo encontraba yo siempre en Barcelona y era muy divertido porque resulta que Buenafuente, cada vez que nos veíamos se me ponía a hablar. Yo no sabía ni quién era. Y siempre digo, no sé qué. Y yo le preguntaba a los de Virgin, porque íbamos a ver a los Rolling Stones al Estadio Olímpico y tal, ¿quién es este? No, este tiene un programa aquí que se llama La Cosa Nostra. Ah, claro, un tipo que no sabe ni quién es y te está todo el rato, hombre, ¿qué tal? No sé qué, se te ponía a hablar todo el rato. Y luego cuando lo empiezo a ver por la tele, pero si es este cabrón que está todo el día dándome coñazo, ¿verdad? Que estaba en Barcelona. Y eso es un crack, y es un crack. Así que te quiero decir, hay gente realmente válida, pero le están dando desgraciadamente lugar a gente que realmente no tiene ese mérito, ¿sabes? No, este es el tema. Que un poquito tienen esa estrella pegada en el culo, como digo yo. Sí, yo no sé si es estrella, yo creo que son más los contactos, ¿no? Es amigo de no sé quién, entonces, bueno, tal. Te digo, este buen hombre, el del hormiguero, no se puede creer ni él que él esté frente a la cámara dirigiendo el programa. No se lo cree ni él. Como guionista está bien, pero la imagen de él es penosa. Con todos mis respetos, me dedico a ello. O sea, por eso te digo, no es que, oye, me encanta, pues soy fan de Luis Miguel. No, me dedico a eso. Entonces, he hecho televisión. Lo importante es la imagen. No sé si televisión, imagen, no sé si. Bueno, por eso. Entonces, radio, sonido, o sea, son cosas que. Sí, Claro, sí. entonces, música, sonido. Pero bueno, hay cosas curiosas. El pobre Pepe, como decíamos antes, esta noche cruzamos al Mississippi. Pepe Navarro, le echaron, porque sabes que lo que pasó con Pedro J cuando salió el escándalo, le echaron a la mierda directamente. O sea, un tipo capaz, no, lo siguiente. Y fíjate de dónde sacó a Florentino, que Florentino es un crack, y el tipo era el de seguridad de Antena 3. Entonces, claro, muy fuerte. Oye, cada vez que entraba Pepe Navarro le hacía un chiste el tipo. Le decía, oye, eres muy gracioso, ¿por qué no te vienes al programa? Y mira el tipo de ser guardia de seguridad donde terminó. Fíjate. Eso la gente no lo sabe normalmente. Pero, bueno, pues ya está. Son cosas que son divertidas de contar y que realmente, claro, y este tipo, vamos, vio la luz. Imagínate un tipo que él tiene esa oportunidad de hacer cámara de esa manera como cuando hacía lo de Paz, cuando hacía, ¿sabes? Y además luego él ha demostrado que vale, y que vale, y que tiene... Y del doblaje es un genio, porque mira, yo me acuerdo, fui con Jaime Martín a ver Austin Power
Y digo, menuda estupidez, vamos a ver. Y mira, yo tirado por, bueno, los dos tirados por el suelo, en la butaca tirados por el suelo, porque el doblaje de Florentino de esa película, el que no la vio, por favor que la vea, porque creo que no es la espía que me achuchó, creo, ¿no? Sí, es la espía que me achuchó. Es espectacular. El tipo es un genio, o sea, por eso digo, hay gente que sí que vale, por eso yo lo sacaba de la calle, lo que te decía, me lo encontraba, oye, tienes buena voz, ven a locutar, y este hacía lo mismo. Entonces, ese tipo de gente es la que tiene mérito. Mira, Fernandisco, Sí. que también lo conocerás, pues sí. Fernandisco hacía un programa en Barcelona de Lucky Strike, y yo lo escuchaba, cuando yo iba a Barcelona lo escuchaba, pues claro. Y un día hablo con Rafa, son íntimos amigos, es un tipazo, al margen de bueno, nuestras diferencias musicales con la radio que le hacía y con la que hacía yo, ¿no? Pero le quiero enormemente y él lo sabe. Y le dije un día, oye, tienes un tío en Barcelona que mola muchísimo. Y dice, ¿quién es ese? Le digo, se llama Fernandisco. Déjame ver, a ver. Y se lo trajo para Madrid. O sea, fíjate. Y todo, yo, jolín, yo es que a Fernandisco le tengo aquí, como, claro. ¿Sabes? O sea, claro, es que hemos crecido con él. Claro. Y Eli del Valle, que era una crack, para mí la mejor locutora que tuvo 40 principales. Luego vino Yolanda en Valencia, pero Yolanda... Joaquín Luqui. Joaquín Luqui, con el 3-2-1. Wow. Joaquín lo que tenía, igual que el del vuelo 502 era, ¿no? El de Álvarez, son voces únicas y voces hipnotizantes, porque sí. La de Joaquín era una voz hipnotizante, pues te quedabas escuchando y diciendo, sí, te quedabas ahí. Claro, cómo mola el cabrón cómo habla. Y el del vuelo 500, no sé, ¿cómo era? 505, 512, no me acuerdo, que la patrocinó por el Corte Inglés, tenía una voz ese tío que decía, madre mía, qué voz, por Dios, maravillosa. Pero por eso te digo, tenían grandes cosas. Luego yo, gracias a Dios, pude convivir trabajando juntos con Luis Vaquero. Luis Vaquero también fue otro de los importantes de 40 principales y somos grandes amigos y nos respetamos no solo como profesionales, sino como grandes amigos que somos, ¿no? Pero he tenido el privilegio porque antes no había esas, ¿cómo te puedo decir? Había esas riñas entre una radio y otra, pero nos respetábamos todos muchísimo. ¿Sabes? Avellán vino a la radio en Navidad, fíjate, a cantar los villancicos con nosotros de Radio Vinilo y lo que hacíamos en Radio Vinilo, nosotros poníamos 40 principales en nuestra radio cuando estábamos en directo. A ver qué está haciendo la competencia. Y nos poníamos un rato y cuando venía la publicidad decían, no, mira, campeón, la publicidad ponemos la nuestra, ¿vale? Tú pon la tuya y ahí cortábamos. Imagínate las cosas que hacíamos. Entonces, pero nos llevábamos muy bien todos y yo lo que conseguía siempre con mi equipo de gente era un grupo muy compacto, íbamos a todos lados juntos, mis 10 locutores conmigo, y 40 principales y las demás emisoras te odiaban, porque qué bien se llevan estos cabrones, ¿cómo puede ser eso? Un gran equipo, ¿eh? Claro, es que era un equipo, nos cagábamos de risa todo el día. Pero sí, estábamos en Madrid hasta las 6 de la mañana, que yo le decía a Marcos, déjame la llave, así cerramos ya y volvemos a la radio, ¿sabes? Y a la 1 yo tenía mi programa y hacíamos una cosa que se llama La Cháchara de la 1 y empezamos a contar todo lo que habíamos hecho en la noche en Madrid. O sea, claro, eso nadie en otra radio hacía eso porque estaba todo guionado. Era como, ni se te ocurra decir esto, ni se te ocurra. Y yo les dejaba decir lo que quieran, ¿sabes? Entonces, eso cambiaba radicalmente. Bueno, sigue haciendo preguntas, porque si no, esa libertad. No, me encanta. No, porque todas estas ya me las has ido contando, todas las que tenía de la radio ya me las has ido diciendo. Entonces yo digo, ay, pues yo voy a seguir. Sí. Bueno, tu vida en la radio, pero de repente, ¿cómo surge esto de que conoces junto a Gustavo Montesano, descubres a Héroes del Silencio? Porque ya no estamos hablando del personaje que está en radio, que dirige la radio, que bueno, no, yo diría rescatas voces, o sea, que es que, digamos, que sacas, sino ahora grupos de música. Bueno, recordamos que tú ya habías cantado en un grupo y descubrís a Héroes del Silencio. Sí. ¿Qué te llamó la atención de los No, bueno, la historia es muy divertida. Bueno, aparte de radio, vamos a terminar la etapa de radio. Yo he dirigido vinilo, volví en el año 87, me fui a vivir a Cozumel, precisamente por eso llevo 1000 años viniendo a México, desde donde estamos haciendo esta entrevista y tú desde Madrid. Sí. Y esto, bueno, regreso, salgo de Radio Vinilo
en el año 89, me meto en Telemadrid, soy el primer presentador de los vídeos musicales de Telemadrid, en Pop 7, yo llevaba los pelos largos, nada que ver, bigote, y bueno, se me volaron las chapas, pero lo hacía con Iñaki de Lutamato Yeye y con, ¿cómo se llama este buen hombre? Regino Carreira, que murió, desgraciadamente, que era el de Séptimo Sello, el famoso Todos los paletos fuera de Madrid, ¿vale? Entonces, con ellos y las hermanas Covadonga hacíamos Pop 7 todos los días, de 7 a 7 y media de la tarde en Telemadrid. Yo ahí me meto a trabajar en Radio Nacional de España, yo me voy a trabajar a Valladolid, a Castilla y León, era el director de Radio 4. ¿Y por qué me fui a Castilla y León? Porque no querían los de Radio 3 que un tipo que venía de las privadas, que sabía cómo era el negocio de la música, se metiese ahí, porque este nos echa a todos a la mierda, o sea, directamente. O sea, y me dijeron, y el director de emisoras territoriales, Germán Losada, al cual le mando un abrazo si nos escucha, que es un tipazo, me dijo: Roberto, búscate otra radio, elige la provincia que quieras, pero Madrid no. Y me fui a Castilla y León. Entonces estuve ahí, porque además tengo una desgracia en mi vida, que soy fanático del Real Valladolid de fútbol. Entonces, y siempre nos va muy mal. Pero soy súper fanático. Pero eso es el sufridor, ¿no? El eterno sufridor, como dirían los del Atleti. Así es. Entonces, bueno, me fui allí porque dije, oye, mi equipo, lo veo los fines de semana, genial, me voy a trabajar allá. Y entonces, eso es lo que hacía. Yo iba y venía de Valladolid, grababa en Madrid 2 o 3 programas, claro, eran cortos, eran las presentaciones nada más, y me regresaba a Valladolid a hacer mi programa, que era Hotel California, desde las 7 hasta las 11 de la noche, para Castilla y León. Y después Germán me llama y me dice: oye, hay una radio que vamos a inventar, que es la radio de la Exposición Universal en Sevilla, quiero que te vayas allí. Y me fui a Sevilla a dirigir la radio de la Exposición Universal. O sea, te quiero decir que mi historia en radio es enorme, no es una cosa sola. Sí. Luego de Radio Nacional en Sevilla, que viví como Dios en Sevilla, pues, se vive como Dios en Sevilla, me regresé a Madrid a dirigir Radio 4, 80 emisoras para toda España. Y resulta que Radio 4 cierra a los 3 meses y me pasan de ahí a Radio 5. La única Radio 4 que quedó abierta, porque los catalanes para eso son bien listos, fue Radio 4 en Barcelona. Porque no, vienen las Olimpiadas, ¿cómo nos vas a cerrar la radio? Bueno, vale, dejamos esa, las demás las cerramos todas. Y sigue existiendo, no te olvides, la Radio 4 en Barcelona sigue existiendo. Vale, a mí me pasan a Radio 5, yo hacía un programa que es un poco el programa que hace Pedro Santos en televisión, que era El año en que vivimos. Entonces era todo lo de la documentación sonora de Radio Nacional, cachitos de música, de entrevistas, de tal. Lo que pasa es que Pedro lo hace increíblemente bien, el programa es un éxito. Y a Pedro le llamaba, digo, a ti te dicen el señor de los archivos, el señor de los anillos. Se reía, digo, es que lo había leído, digo, porque... Y claro, ya ahí le intentaba picar, digo, que está censurado, tú sabes todo, tú tienes el poder. Tiene toda la información, claro. No, y Pedro era locutor mío de Radio Vinilo. Pedro Santos era locutor mío. Sí, no, muy bueno. Imagínate. Pedro, no solo muy bueno lo que hace, sino que él es una grandísima persona. Sí. Por encima de todo. ¿Vale? Son esos amigos que te encuentras en la vida y te digo, este le quiero dar amigos. Sí, Pedro. Bueno, entonces, de ahí me vuelvo a Madrid, tal, y ya me meto a trabajar de lleno en el Ayuntamiento de Madrid, porque yo llevaba los San Isidros. Estas cosas, por eso esto no lo sabes y tal. Entonces yo llevaba los San Isidros y en el año 92 hice, que fui el primero que empezó a hacer cosas en el Tierno Galván. Entonces llevé a Antonio Vega, que es lo que te iba a contar, la anécdota esa, Antonio Vega, Saxon Nazareth, en Los Inhumanos, otra anécdota espectacular. ¿Y qué más era? Bueno, eran 4 noches. Y después de ahí seguía haciendo radio, pero ya en el año 94, cuando yo invento Radio Cocodrilo, en Pozuelo de Alarcón, que fue una radio que duró 8 meses, que fue un éxito brutal, teníamos 80.000 oyentes en el Estudio General de Medios, y esto no lo pagábamos, porque lo normal es que lo pagues el estudio, ¿vale? Pues no lo pagábamos, y teníamos 80.000, imagínate los que tendríamos, o sea, es mentira que teníamos 80, teníamos muchos. Vale, y de ahí yo en el año 94 produzco a un grupo para Chrysalis, que se llamaba Fracaso Escolar, y después me voy a Canarias también a sacar otro grupo que se llama Mr. Robinson. Con ese grupo grabé 2 discos, pero me lo llevo a México. Me vengo para aquí y me traigo mi currículum, y que era
a máquina. En esa época no había todavía ordenadores que te hiciesen las cosas, ni inteligencia artificial. Y Ricardo Rocha, que es uno de los mejores periodistas que ha habido aquí, murió desgraciadamente. Esto me dice, todo esto has hecho, te necesito, pero no aquí. ¿Conoces en España una reina de pobre? Me vengo de Acabo de venir de España, me matas otra de España. Me quiero matar. Y me dice, ¿conoces en España una radio que se llama Radio España? La acabamos de comprar y quiero que la dirijas. Y regresé a España y la última radio que yo dirigí fue Cadena Top, que era Top 40, le quité el nombre porque como era muy original la historia, todos se llaman 40 principales, Top 40, yo por el amor de Dios. O sea, Cadena Top tenía 35 emisoras, toda España es una cadena, ¿no? Bueno, pues ya está, Cadena Top. Y eso fue el último que dirigí hasta el 2000. Dije, no vuelvo a trabajar en radio más. Entonces, volviéndote a los héroes, ¿cómo empieza la historia de los héroes? En Radio Vinilo, yo de pronto veo un single de Ole Ole. Y de pronto veo un tipo en la portada, junto a Becky Larraz, que no puede ser, Gustavo Montesano. Entonces, era el líder de Crucis, que era el grupo de rock progresivo más importante que teníamos en Argentina, del cual yo era súper fanático, yo iba a todos los conciertos. Entonces imagínate, y le pregunto a los de Sony, porque en esa época era Sony, después Ole Ole pasó a EMI, y le digo, oye, ¿este tipo es argentino? Me dice, sí, yo creo que sí, pero déjame averiguar. Le digo, si es, le quiero entrevistar. Y entonces, claro, yo decía a quién entrevistar, a quién no, como siempre. Y entonces viene a la radio, y entonces empezamos a hablar. Y le digo, bueno, Gustavo Montesano, no sé qué. Y como yo soy como soy entrevistando, y ya me ves hablando, le digo, oye, si quieres, escuchamos el single, pero no sé si te has dado cuenta que en el estribillo desafina a la cantante de tu grupo. Imagínate el tipo que se queda blanco. ¿Cómo? Y me empieza a hacer así corta. Y bueno, vamos a publicidad y continuamos. Pero tú estás loco, ¿cómo me dices eso? Le digo, tú lo has escuchado. ¿Cómo lo voy a escuchar? Lo he hecho yo. Digo, si quieres lo escuchamos. Bueno, se agarraba la cabeza. Dice, no puede ser, ¿cómo se me escapó? Le digo, si quiero no lo entiendo. Porque claro, tú lo mezclas, lo masterizas y lo sacas de single encima. Claro, que lo has escuchado cuántos millones de veces. 200.000 millones de veces. Qué bárbaro. Hasta que sale, sí. En el estribillo, si prestas atención, me picará, se va el carajo con la voz. Pero bueno, eso es un mínimo, pero claro, yo soy muy cabrón para eso. ¿Qué le voy a hacer? Vale, entonces nos hicimos íntimos amigos. ¿Qué pasó? Que me dice, oye, con lo que sabes tú de música, ¿por qué no hacemos algo juntos? Le digo, yo no he producido nunca a nadie, no, yo tampoco, me dice. Yo soy músico, pero no. Le digo, bueno, vamos a buscar. Y entonces me voy yo a la Sala Universal en Madrid, lo que hoy es el H2O, el gimnasio que está en Manuel Becerra, en la Glorieta. Había una sala que se hicieron varios conciertos grabados en directo, como el de Danza Invisible, que salió en directo y todos estos rollos. Había un grupo que se llamaba Los Enfermos Mentales que estaban tocando. Digo, madre mía, qué malos son, qué cosa más horrible. Y había un tipo que se movía por la sala todo el tiempo. Y yo, este debe tener algo que ver con el... Y le paro. Le digo, oye, ¿tú tienes algo que ver con esta banda? Yo represento la movida de la música que se hace en Zaragoza. Digo, como esta hacía la movida es para cagarse, pues son malísimos. Me dice, no, es que hay un grupo que son 3 chavales que se llaman Los Héroes del Silencio y son muy buenos. Le digo, bueno, haz una cosa, pásame una maqueta. Mira, yo soy el director de Radio Vinilo, mi socio Gustavo Montesano, el líder de Ole Ole, y tal, buenísimo, tal, sí, te mando una maqueta. Eran 3 en esa época. Quique, Enrique Bumburi tocando el bajo y cantando, Juan, el hermano, tocando la guitarra, y el hermano de Juan, Pedro, tocando la batería. O sea, ni existía todavía Joaquín, ni existía Pedro, el otro Pedro, ¿no? Entonces, nos invitaron a verle a Zaragoza. ¿Qué pasa? Que, curiosamente, yo le doy mi tarjeta y la maqueta le llega a Gustavo. Y me llama Gustavo y me dice, oye, que me ha llegado una maqueta a mi casa de un grupo de Zaragoza. ¿Esos quiénes son? Le digo, nada, sí, ya sé que son unos tipos que el otro día fui a ver a la Sala Universal, que eran malísimos, pero me dijeron que me iban a mandar una maqueta de otro grupo. Sí, aquí la tengo. Vente a casa y lo escuchamos. En esa época, Gustavo vivía en la calle Orense, me fui a su apartamento y nada, escuchamos. La verdad que no veíamos nada claro de que estos tíos molasen ni nada. Esa es la realidad. Y las fotos eran súper oscuras. Ellos eran muy dark, ¿sabes? Era muy la onda de Mission, la onda de Cure, la onda de Sister of Mercy. Esa era la onda que les gustaba a ellos. Pero en castellano, claro, no había nada de eso. Entonces, nos fuimos a Zaragoza. ¿Qué pasa? Que Gustavo no quería ir porque por la noche, claro, hiela en la carretera en pleno invierno, imagínate, era octubre. Y entonces me dice, no vamos. Le digo, sí, vamos.
Y entonces él en esa época estaba saliendo con Ana Arroyo, que Ana era una de las cantantes de Las Viudas, que había un grupo que se llamaba Las Viudas en esa época, eran todas chicas, que las llevaba Capalgo, que era el manager de Julio Iglesias y de Joan Manuel Serrat. Y entonces fuimos, porque Ana le dijo, si Robert dice que vamos, vamos. Y nos fuimos para allá. La sorpresa fue cuando llegamos a la sala en bruto, que la gente se estaba peleando por entrar. Y yo, ¿cómo te vas a pelear por entrar con un grupo que no conoce a nadie? Una cosa de locos. Y entramos, teníamos nuestras invitaciones ahí, entramos y está llena la sala. Pero llena, te digo, eran 400 personas. Y yo, qué cosa más rara. O sea, claro, ya empiezas diciendo qué cosa más rara. Primero porque había una cosa que hoy en día a lo mejor tampoco se hace, pero nadie viajaba por las provincias a buscar artistas. Los artistas tenían que ir con su maqueta a Madrid para que les escuchen, porque todas las centrales de las discográficas estaban en Madrid. Entonces, bueno, empiezan tocando Have You Ever Seen the Rain de Creedence Clearwater Revival. Y yo, este tipo cantando en inglés. Bueno, pues nada, la segunda canción fue El Héroe de Leyenda, que nunca me gustó. Y, claro, esto, y la tercera era La Lluvia Gris, y sí me gustó. Y Gustavo me pregunta, como siempre me preguntaba, y me sigue preguntando, oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Le digo, oye, el cantante es espectacular, la banda me da absolutamente igual, pero ese tipo es la bomba. Y me dice, ¿lo firmamos entonces? ¿Y qué tenemos que perder? Pues, sí. Así fue, o sea, que no hay, sí, los mismos dijimos, qué genios, vale, mentira. Y ellos también se tiran en el moco diciendo, no, nosotros éramos muy buenos. Mentira, o sea, estaban prestando a tocar y aprender a tocar, y esa era la realidad. Entonces me dice, mira, quedamos en el VIPS de la Avenida de la Independencia en Zaragoza, quedamos a tomar algo con ellos ahí, después del concierto. Bueno, vale, vamos para allá. Y les contamos una milonga, pero y vais a ser súper famosos y los vamos a sacar a nivel mundial. Mira, nos miramos como Gustavo, nos cagamos de risa, madre mía, que estamos contando esto. Y todo lo que le contamos, que para nosotros era una milonga, fue real. Al final fue real, ¿eh? Fue real. Eso es lo increíble. Y entonces, claro, los tipos con los ojos como platos, porque como yo siempre digo, nosotros éramos muy mayores, ellos tenían 18 años y nosotros 25. Vamos, mayorcísimos. Súper mayores. Entonces ya era como, wow, estos tíos tan mayores que vinieron a vernos aquí a Zaragoza. Y entonces, bueno, pues la historia fue esa, que yo empiezo a ir a Zaragoza, ya Gustavo no va nunca más, y yo voy con el contrato, que luego ya Gustavo lo había firmado, y yo lo llevé para que lo firmen los chicos, y yo me comí todos los ensayos que te puedes imaginar y más de Los Héroes del Silencio. Y ahí empezamos a perfilar el repertorio de lo que era el primer single, que fue El Héroe de Leyenda, y La Lluvia Gris como cara B, y después el disco, ¿no? Pero lo chistoso del caso es que no los quería nadie, y estuvimos 1 año y medio moviéndolo yo por todas las compañías, la historia fue que el único que, porque venían a mi bar, porque yo tenía una crepería en Madrid, en la calle Alonso Martínez, que se llamaba Pitches Clark, en el número 13, y venían los héroes siempre conmigo, claro, eran mis niños. A todos lados, venían a comer a todos lados. Entonces, bueno, yo llevaba la maqueta siempre de ellos y se la daba a todos los de las compañías porque venían muchísimos de ellos a mi bar. Y entonces Ricardo de la Morena se la llevó a Paco Martín, que en esa época había hecho a los Hombres G y había tenido un éxito tremendo con ellos, y me dice, oye, Paco, le han encantado, llévaselos, tal. Digo, vale. Fui el lunes a verle y me dice, son increíbles este grupo. Y yo, ¿qué habrá escuchado? Este debe ser otro grupo que escucho. Que es todo increíble. Y me dice, y te firmo un contrato de palabra. Le digo, no, de palabra. No, perdóname. O firmamos un contrato, porque 4 tipos de Zaragoza que no te conocen de nada, no lo voy a traer a Madrid para firmar un contrato de palabra. ¿Qué pasa? Y se ofendió muchísimo, me escribió en su libro, me dedicó 4 páginas insultándome de arriba abajo, porque él iba a ser el ¿cómo se llama? La compañía discográfica de Los Héroes, pero por mi culpa. Le digo, no, por mi culpa no, lo que pasa es que las cosas se hacen bien o no se hacen, o sea, nadie le puede proponer un contrato de palabra. No, y en este mundo, bueno, tú lo sabrás. Por eso te digo, es que tienes que estar con la recortada. En este mundo tienes que ir primero con las cosas firmadas y incluso los músicos cobrando primero, porque si no luego muchas veces después... Wow. Aparte, tú sabes cómo son las negociaciones. Este plan es, tú pones la pistola encima de la mesa, yo pongo la mía, ¿vale? Y empezamos a hablar. Claro, que no haya agresión, ¿sabes?
es una mafia. Entonces, bueno, le digo, ni de casualidad, o sea, fíjate. Y el tipo poniendo auténticos disparates en su libro, contando barbaridades mías. Bueno, ojalá fuese barbaridades solo mías, porque al que era el presidente de BMG, a Carlitos López, lo insulta durante 40 páginas, ¿sabes? Yo tampoco entiendo que tú hagas libros para insultar a la gente. Me parece un poco triste, ¿sabes? Yo creo que lo que te tiene que quedar es un buen sabor de boca de que has pasado por la industria y que has hecho grandes amigos y has conocido grandes artistas. También ha pasado eso con José Luis Gil, escribiendo otro libro, insultando a Ricky Martin, que fue artista suyo, a Mónica Naranjo, que era artista suya, a Miguel Bosé, que fue artista suyo. No lo entiendo eso. Es una cosa que a mí me supera. Tú no puedes escribir libros para insultar a la gente. Pero bueno, se ve que no pasó nada. Gracias a Dios no pasó nada con sus libros. Pero es muy triste que la gente, después de que tú has trabajado con ellos, les has ganado dinero, te pongas a insultarles por la espalda, me parece muy triste. Pero bueno, así es. Entonces, moraleja, que seguimos moviendo el grupo. Warner no los quería, Polygram de esa época no los quería, EMI no los quería, pero dijimos con Gustavo, oye, como EMI es tu compañía y yo no les pongo un puto disco más en la radio, así que hagamos una pinza y que nos saquen un single de estos cabrones. Y así lo hicimos. Y entonces Gustavo se fue a hablar con EMI y le dijo, oye, un single. Y claro, ya no se fabricaban singles, era como, sí, venga, te sacamos un single, van a vender 2 copias. ¿Qué pasa? Sacamos El Héroe de Leyenda y empieza a sonar en Radio Nacional de España, que lo empieza a poner Rafael Abitbol, y entonces se empieza a escuchar, se empieza a vender, y del primer single vendimos más de 5.000 copias. Lo mínimo era 5.000 para que nosotros pudiésemos grabar un disco. Lo superamos con creces. Vale, grabamos el disco. Y el disco logra, la portada que tú ves del primer maxi single, esa la hice yo, la de las 4 caras en negativo, porque para mí Los Héroes del Silencio eran tipos oscuros, no eran 4 tipos monos mirando al horizonte como los pusieron en la portada de Santander, ¿sabes? Mirando ahí, ¿sabes? Una cosa ridícula, pero bueno. ¿Qué pasa? Que EMI no quería hacer un grupo de nicho, que me parece perfecto, y lo que quería que fuesen súper comerciales. Entonces, para que sonasen en 40, tú tenías que ponerles a Enrique, que era Cari Lindo y tal, y bueno, claro, que les vean. Las típicas tretas de las compañías. Y así fue. Entonces, grabamos el primer maxi single, que tenía una remezcla del Héroe de Leyenda, y después ¿cómo se llama? El disco. Y el disco lo grabamos en Mar Nocesa en las horas muertas entre cantores de Hispalis, Maritrini y Luz Casal. Para que vean cómo era la historia. Había 3 horas. Venga, ecléptico total. Mete una guitarra. Oye, hay 4 horas, mete las voces. Vamos a hacer algo. Muy triste, pero así fue y es uno de los discos más vendidos de la historia de la música española, ¿sabes? Claro, a todos. Desde pequeño, ¿quién no ha escuchado? He oído que la noche... Claro, temazo. ¿Ves? Pues ya está, es toda magia, ¿no? Pero bueno, pues ya está. Todo eso... Es todo magia, al final yo creo que es todo magia. Bueno, así fue. Y yo quería modificarle, como hablábamos en la lírica, quería modificarle la manera de cantar de Enrique, porque Enrique es fanático de Rafael. Entonces, claro, cantaba todo, y yo, tío, por Dios, no cantes así. Y luego Rafael cantó canciones de Héroes del Silencio. Entre 2 tierras. Sí. Bueno, porque eran de la misma compañía, era EMI Spavox. Entonces, pero bueno, a lo que voy con esto, que Gustavo me decía, déjale que cante como sabe. Digo, no, pero canta horrible. Me dice, no, que cante como sabe. Y tenía razón, porque muchas veces uno quiere modificarles la manera de cantar a los artistas y es su sello, ¿no? Y el sello de Enrique era ese, el del tal, ¿sabes? Y bueno, al final triunfó el que yo le dejase hacer lo que él quería en ese sentido. Yo era el manager de la banda y ¿qué pasa? Que, claro, yo dirigía Radio Vinilo, yo no podía lanzarme a la carretera con 4 locos a ver qué pasa, porque la realidad es esa, los héroes no eran nadie, a ver qué pasa. Entonces le dije a Gustavo, busquemos un manager. Tú con 90 shows por año no vas a ir a la carretera con estos locos, yo tampoco. Entonces busquemos un manager. Y yo les había buscado a Cristóbal Cintas, y Cristóbal Cintas era el manager de Barricada. Pero la compañía le vino a vender la moto a Gustavo de que Pito tenía que ser el manager, que era el manager de Gabinete Caligari, de Las que llenan alma, de Loquillo. Entonces te digo, no, por Dios, pues es un moña. Claro, para mí ese tipo de música era horrorosa y aparte de eso, es que era un público como más moña, ¿no? Gabinete Caligari era el grupo que le gustaba a los pijos en esa época en Madrid, no te lo pierdas, con
con De Cuatro Rosas, que nunca entendió cómo le podía estar a alguien la voz de ese tipo cantando. Pero bueno, es un misterio de eso de la naturaleza. Y al final se quedó Pito de manager del grupo, con un porcentaje que nos daba a nosotros irrisorio. Luego Pito se encargó de decirle al grupo que no siguiese con nosotros, y cuando termina nuestro contrato, que sí lo cumplieron al pie de la letra hasta el año 90, pues nosotros teníamos 4 años de contrato con ellos, se fueron con Pito, se quedaron con Pito. O sea, que entre dos tierras ya es con Pito solo, ya sin nosotros, y ya continuaron su carrera, pero claro, como yo digo, sin un primer disco no hay un segundo. Efectivamente. Evidentemente. A ver, porque primero tienes que tener eso, lo que tú dices, tienes que salir, tienes que triunfar. Y luego ya está el secreto de saber mantenerte, ¿no? En saber mantener ese éxito. Pero, claro, es lo que tú dices, sin un primero nadie va a escuchar un segundo. Exactamente. Entonces, claro, cuando tú los escuchas en el documental, que lo habrás visto, salvo yo también hablando, porque evidentemente tengo algo que decir de cómo les descubrí todo este rollo, los tipos hablan de, no, porque nuestro primer disco, porque tal, porque yo lo hubiese hecho mejor, porque no sé. Mira, no seas caraduras, ¿sabes? O sea, claro, no, porque nosotros éramos, no sé, tú no eras nadie, te sonó la flauta de que apareciésemos nosotros por ahí, que yo vaya a la Sala Universal a ver qué hay, y de pronto me hablan de unos tales Héroes del Silencio, y de pronto me voy a Zaragoza a verles. Las cosas como son. O sea, que no te digo que los chicos después no lo hiciesen bien, evidentemente que sí, pero la realidad es la... Además, a mí me sorprendió que tuvieron muchísimo éxito en Alemania. Sí. Y que canten los alemanes canciones en castellano. Por eso te digo que me llamó la atención, porque, bueno, teníamos grupos pues como Mecano que triunfaban en Francia, claro. Pero que, bueno, pero luego ya viendo un poquito también la música alemana y bueno, y la voz de Bunbury y tal, y la verdad es que sí, dices, sí, bueno, puede triunfar. Aquí para mí en México es una tortura, porque los escucho todo el día, a todos lados, ¿sabes? Los escucho en todos lados, o sea, y voy a todos sitios, claro, porque date cuenta, no me voy a comparar con Brian Epstein, ¿no? Porque lo conozco y hizo a los Beatles, que es lo más grande, ¿no? Pero oye, yo descubrí una banda que realmente es importantísima. Entonces, hombre, que la gente me hace... Nosotros hemos conocido, bueno, ¿quién no conocía? Bueno, mi hermana estaba enamorada del cantante. O sea, ya te digo, mi hermana mayor estaba enamorada de Enrique. Claro, así Enrique es muy guapo, un tipo guapísimo. Y la verdad es que todos hemos escuchado, pues eso, Héroes de Leyenda, entre dos tierras, además el cómo empieza, a mí sobre todo el comienzo, el comienzo de las canciones. Y ahora, hoy en día, bueno, yo entre dos tierras no lo hice, para mí el mejor disco de los Héroes, siempre lo diré, es Avalancha, el último. Es un discazo. No lo hice yo, y es un discazo. Avalancha. Y además es que... O sea, la chispa adecuada y Iberia sumergida. La chispa adecuada. Sí, es que lo ves, es lo que te digo. Todos, aunque no haya, pero además te digo, aunque no haya sido un grupo de referente, porque luego ya cada uno tiene sus grupos y tiene sus discos, pero son canciones que te sabes. Sí. Y yo con la retrospectiva del tiempo, pues ya te digo, claro, una historia. Yo nunca he sido fan de los Héroes, como comprenderás. Precisamente porque te estoy contando mis gustos musicales. Y con Enrique hablábamos mucho de música, porque sí le gusta la buena música a Enrique, y hablábamos de Bowie, que él también le encanta, y hablábamos de muchas cosas. De hecho, yo siempre salían los libros estos que se ponen a contar, como digo en otras entrevistas, ¿no? Que hay gente que se pone a hablar de los héroes y no, porque yo, ¿por qué no lo sacaste tú? Claro, porque yo les conocía, buenísimo, ¿por qué no lo sacaste tú? Porque no te pusiste tu dinero, porque no te fuiste a Madrid, te lo llevabas, estuviste 1 año y medio tratando de convencer a las compañías para que alguien lo saque. Claro, muy fácil hablar después, no, porque tal. Y entonces había un tema, el que ellos se oponían en todas sus presentaciones, que lo hacían This Mortal Coil, que era una fusión entre los Cocteau Twins y los This Mortal Coil, y era una canción de Tim Buckley, el padre de Jeff Buckley, que era Song of the Siren. Y esa canción se las puse yo porque era espectacular. Era el sello 4AD. Y se quedaron flipados los tipos escuchando esa canción. Pero claro, cuando cuentan las cosas en los libros y tal, no, porque esa canción ellos la ponían en el bar de los Héroes de la Estación del Silencio. Yo sí, claro, se las enseñé yo, sí que la ponían luego, que me parece bárbaro. Y luego la ponían en todos sus shows. Todos los shows de los Héroes empezaban con esa canción. Qué bueno. Claro,
Pero es lógico, haz de cuenta, tú te tiras 4 años con unos tipos, lógico, ¿no? Algo se nos queda a cada uno del otro, ¿no? Yo he dormido en sus casas allí en Zaragoza. ¿Qué pasa? Que los héroes eran 4 tipos fijos de Zaragoza. Porque Joaquín es médico, porque, ¿sabes? Juan viene de una muy buena familia. Enrique, bueno, vivía con el abuelo, pero era muy buena familia. Entonces, en Zaragoza les odiaban los rockeros de Zaragoza, los más birras y todos estos, porque decían, estas mierdas, ¿quiénes son? ¿Sabes? Porque, ¿qué rock hacen esto? ¿Sabes? Y mira, luego se tuvieron que sacar el sombrero. No se tuvieron, efectivamente. Madre mía. Pueden hacer rock y muy bueno, como se ha demostrado, bueno, claro. Y la historia lo ha... Vamos, bueno, de hecho, no hay quien lo discuta. De hecho, Úrsula hace que 5 meses atrás o 6 meses atrás les hicieron una estatua en Zaragoza a los tipos. Fíjate. No creo que ningún grupo más pueda decir eso, ¿no? Imagínate la internacionalidad que le dio a Zaragoza, no solo en silencio, para que les hagan una estatua. O sea, pues fíjate, porque además es lo que te digo. Es impresionante. Yo te hagan una estatua. Bueno, fue una época muy mágica, es lo que hablábamos antes cuando decías, si volverías a esa época fue muy mágica. Vamos. Después de esto ya en los 90 todavía coleaba y luego ya fue todo en caída libre, como digo yo. Sí, lo que pasa es que son fenómenos que, vamos a ver, el reggaetón, por ejemplo, es un fenómeno que todos decíamos, bueno, esto tiene fecha de caducidad. La fecha de caducidad lleva 30 años, ¿vale? No sé. ¿Sabes? Son cosas que se vinieron para quedarse y no se entiende. Sí se entiende. Y te digo por qué. Porque la gente también le han destrozado el oído. Radios como 40 principales le han destrozado el oído. Porque en su época ponían Camilo VI, luego te ponían a Bowie, luego los Chunguitos, luego te ponían a Mecano, luego te ponían ya cualquier cosa. Era un cajón desastre que, bueno, entra todo, venga. Y claro, y yo, que fue lo que hice yo en la radio, era definir un estilo de música, como se hacía en Estados Unidos. Tú eres una radio de rock, eres una radio de pop, eres una radio de funky, no eres todo. O sea, tienes un público, tienes 500 públicos, ¿sabes? Claro, y, ¿no? desgraciadamente, lo bonito es que haya muchas radios distintas y cada una con su estilo propio. Exactamente. Y el problema es ese, que le han destrozado a la gente el oído, como hablábamos fuera de antena antes, porque tú ves gente que está cantando el tipo y desafina, o la cantante, y no tiene su rollo. A mí me gusta como desafina. Dices, madre de Dios. Ves a Bad Bunny, que no puedes entender que el tipo sea súper millonario, exitoso y tal, que no puede ni cantar, porque no se entiende ni él lo que está cantando, ¿sabes? O sea, es impresionante. No lo sé. Yo te digo una cosa. Yo cuando entrevisté a Nigel Walker, me decía, no, pero he estado en Estados Unidos y vuelven las guitarras. Y yo, ay, por Dios, que vuelvan las guitarras. Que vuelvan las guitarras. Y dice, sí, porque he estado y tal. Y dice, a ver si vuelven las guitarras. Y yo, pues sí, que vuelvan, por Dios. Totalmente. Por eso te digo que son fenómenos que dices, oye, se irá, bueno, será un nicho, un sector. No, que va, es lo que ha acaparado todo. Hoy en día la maquinita lo suplanta todo. Estaba viendo hace unos meses atrás una entrevista que le hicieron a Arcángel. Arcángel es uno de los de reggaetón, y decía, bueno, tenemos que ser conscientes de que el nuestro es el más bajo de todos los géneros, que los que estamos en este género no somos músicos, que realmente la música es otra cosa. O sea, qué bueno, y seguro que ahora se me tirarán todos en contra. Pero el tipo tiene razón, es una puta mierda. Bueno, una caja de ritmos y un tipo diciendo 4 chorradas, y aparte hay otra cosa, hoy en día en España, en muchos sitios del mundo, se rasgan las mujeres las vestiduras, dicen, ay, me miró, bueno, este es un acosador, no sé qué, no sé qué. Y luego, escuchas, bailan las letras del reggaetón y dicen, no puedo entender, o no las escuchan. No, es una ironía. O sea, ironía, una paradoja, una cosa ahí extraña. Diciéndoles que le van a meter mano por todos lados, que la van a violar, que no sé qué, bueno, no se puede entender. Y luego te ofende por un tipo que mira en la calle. Claro, por eso te digo. Habrías que ver las letras, solo las letras, solo escuchar las letras y dices. Por eso te digo, y no todo el reggaetón es igual, porque el reggaetón cubano es totalmente diferente. La letra del reggaetón cubano es mucho más elaborada, son letras inteligentes. El problema es el puertorriqueño, que empezaba a hacer zafio total, todo el lenguaje lamentable. Claro, pero bueno, le gusta a la gente, y ahí está el resultado. Oye, igual que el trap, o sea, son géneros, para mí son géneros menores, igual que ha sido en su momento el rap, ¿no? Que dices, bueno, sí, está bueno, mezclado con pop y rock está buenísimo, pero es un género menor, no es un...
Te quiero decir, no es el común, Sí. no es el pop, no es, te quiero decir, no aglutina tanta gente. Hoy en día esto ha cambiado, o sea, hoy en día Es lo que son te los géneros decía. menores, es el pop, el rock, y lo mayor es el que ves ¿cómo se llama esta niña? Karol G, y que te hace 4 Bernabeus y dices, no, espera, el mundo se volvió loco.